Escuela y de Derecho Torcido, empezamos con este ciclo de sesiones torcidas. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Carmen Vázquez, experta, si las hay, en materia de prueba pericial y de razonamiento probatorio. Así que, primero que nada, Carmen, muchas gracias por recibirme. Un placer. Bienvenida a estas sesiones. Muchas gracias. La verdad que es un placer y es un gustazo para mí poder estar conversando con vos en estos minutos. Y como para poder empezar con esta charla, me gustaría que, esta es una pregunta de la cual siempre parto, si para vos el razonamiento probatorio, ya sea como materia, como una unidad o como parte de una currícula, debería o no enseñarse en lo que es el grado o pregrado, sobre todo pensando en las universidades de Latinoamérica, pero también podría aplicarse a otras. La respuesta me parece que es clarísimamente afirmativa, que por supuesto el razonamiento probatorio debería enseñarse en las facultades de Derecho. Creo que es una de las grandes eficiencias en nuestro ámbito cultural. Si pensamos en el Common Law, ellos tienen la asignatura de Evidence desde el primer año prácticamente hasta el último y un montón de talleres y especializaciones en el ámbito probatorio. La materia probatoria es fundamental en cualquier proceso judicial prácticamente. No es posible que sigamos en una cultura donde no enseñamos a los estudiantes a pensar sobre los hechos. Claramente, me parece, debe ser una asignatura troncal en el plan de estudios de las facultades de Derecho. Una de las los grandes problemas que se enfrentan por no tener esta asignatura es que luego en los procesos judiciales los abogados por un lado, los jueces por el otro, tienen muchos problemas para abordar las distintas cuestiones que en materia probatoria se les presentan, sobre todo aquellas cuestiones más complicadas, más sofisticadas y demás. Es entonces en ese escenario cuando echan mano de las herramientas, digamos, de una concepción que ha sido muy cuestionada en estos últimos años, que es la concepción persuasiva de la prueba, donde fundamentalmente se utiliza el llamado sentido común, que bien dicen es el menos común de los sentidos, para abordar problemas tan complejos como los probatorios. Así que, sin lugar a dudas, es indispensable abonar a esa formación, no solamente para las personas que ya están en la práctica y que no la han tenido en el grado, sino que esto requiere un cambio cultural que de ninguna manera podría darse si no implementamos desde el grado la formación de todo jurista, materias como el razonamiento probatorio. Y vos has tenido varias instancias investigativas y has publicado también en epistemología jurídica, sobre temas de epistemología jurídica. Sí. ¿Cómo ingresa el estudio de la epistemología jurídica en esta materia? Pues una muy buena cuestión, una muy buena pregunta. Hay varios autores en el Common Law, por ejemplo, en Inglaterra podemos encontrar a Twining, que nos dice que la prueba en el derecho no es otra cosa más que epistemología. ¿Esto por qué? Porque si nosotros sostenemos, como creo deberíamos sostener, que el objetivo de la institución probatoria es determinar correctamente los hechos, determinar qué fue lo que sucedió, cuáles son los hechos que tuvieron lugar, la única manera que tenemos para conocer esa verdad, esos hechos sucedidos, es la prueba. Eso quiere decir que, fíjense, estamos hablando de nociones como verdad, conocimiento, prueba, todas esas nociones de una naturaleza claramente epistemológica, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo conocemos los hechos que nos rodean, el mundo que nos rodea? Entonces, la prueba en el derecho no es otra cosa más que esas tareas de carácter epistemológico, con algunas cuestiones inherentes al derecho, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el derecho tenemos reglas de exclusión. No utilizamos en algunos procesos judiciales, al menos, información que, siendo relevante, viola ciertas garantías, ¿no? Como por ejemplo ha sido obtenida de manera ilícita. En ningún otro ámbito del conocimiento se hace esto. Esto caracteriza al derecho.
y también hay que tomar en cuenta evidentemente esas características, pero el resto, sobre todo cuando hablamos de sistemas de libre valoración de la prueba o de libertad probatoria, que el derecho no nos dice cómo debemos probar determinados hechos, ni mucho menos qué valor le tenemos que atribuir a un elemento de juicio o al conjunto de pruebas, pues la tarea es de ese carácter epistemológica, no jurídica, porque el derecho no nos dice nada al respecto. En ese sentido, es parte, digamos, como nos gusta decir a los juristas, de la naturaleza de la institución probatoria, ese carácter epistemológico. Igual ingresa, como también decimos, de cajón. O sea, por supuesto, sí o sí, claro, es importante que nos formemos en algunos debates, en algunas cuestiones de la epistemología. Tiene una incidencia muy importante en estas decisiones probatorias. Y ahora creo que estoy en lo correcto en decir que has dado una batalla, o por lo menos a mi manera de verlo, en materia de prueba pericial en el buen sentido. No solamente has investigado y publicado largo y tendido sobre esa materia, sino que también has sugerido qué debe tener, por ejemplo, un informe pericial para ser controlado adecuadamente, ¿no? O sea, abordado y estudiado adecuadamente. Y también presentaste y hablaste de, obviamente, de Daubert y del informe PICAS. ¿Cómo pensás que esto puede llegar a tener alguna repercusión en Latinoamérica específicamente? Muy buena cuestión, Titi. Sí, ni mi mamá se acuerda de que llamo Titi, así que tranquilo. Muy buena cuestión. A ver, yo creo que las implicaciones de la llamada experiencia estadounidense, que estos dos grandes ejemplos que tú pones sobre la mesa, tanto los llamados criterios Daubert resueltos por la Suprema Corte de Justicia estadounidense, como el informe PICAS o antes el informe NASS Report, la influencia que deberían tener en nuestro ámbito cultural va en la línea de lo que mencionaba anteriormente, un cambio en nuestra cultura jurídica. Mira, hay muchos en nuestros países han hecho el trasplante de los criterios Daubert a nivel de jurisprudencia, a nivel de la legislación, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, a nivel de la doctrina procesal. Los encontramos sistemáticamente, esos criterios Daubert. Pero desafortunadamente no ha habido un genuino cambio ni en las prácticas de los abogados ni en las prácticas de las personas juzgadoras. Se sigue haciendo exactamente lo mismo que el siglo pasado o antepasado en materia de prueba pericial, aun cuando esos criterios han sido trasladados. ¿Por qué? Debería ser la pregunta. Y me parece que es porque nuestra cultura jurídica no ha comprendido la importancia de esas cuestiones. Entonces, no es que ahora debamos hacer el traslado de estos criterios o de estos informes a nuestros sistemas jurídicos, sino más bien entender la relevancia que tiene que en sistemas como el estadounidense, el australiano, el inglés u otros tantos, se ha hecho muchísimo trabajo sobre la validación y la fiabilidad del conocimiento experto, que son las dos cuestiones a las que se refiere tanto los criterios Daubert como el informe PICAS. En estas dos cuestiones, para estas dos cuestiones, validez y fiabilidad, este tipo de información, el informe o los criterios Daubert, nos permiten conocer o nos invitan a preguntarnos cómo sabemos que un método, una teoría, una técnica utilizada por un perito en un caso concreto funciona. Y la pregunta hace alusión no a quién es el experto, es decir, no podemos responder a cómo sabemos que esto funciona diciendo porque es un experto o porque tiene 20 años de experiencia o porque él sí sabe y nosotros no sabemos. La mejor respuesta a este tipo de cuestiones es la evidencia empírica. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, una comunidad experta? No el perito del caso concreto, sino el ámbito del conocimiento al que ese perito pertenece. ¿Qué estudios han hecho para demostrar, no solo a los juristas, y no solo en el caso concreto, sino en general,
que ese método, que esa teoría, que esa técnica funciona, que mide lo que pretende medir y cuán bien lo mide. Tenemos un montón de ejemplos, desafortunadamente, en procesos judiciales variados, de métodos y técnicas que siguen utilizándose por los peritos en casos concretos, que está demostrado que no funcionan, que no miden lo que pretenden medir. Tenemos, por ejemplo, en estos últimos años se ha cuestionado mucho, se han hecho varios esfuerzos institucionales incluso para sugerir, para incluso poner reglas que eviten la admisión del llamado síndrome de alienación parental en procesos familiares, por ejemplo. Una teoría que ha sido demostrada falsa. No es cierto que es un síndrome, aunque desafortunadamente sí es verdad que las conductas existen, que hay padres, madres, familiares que actúan de tal manera, hacen comentarios tales a los pequeños, niños, niñas, adolescentes, para generar animadversión en contra del otro progenitor o de otro familiar. La teoría psicológica, esta teoría siempre dijo que esto era un síndrome y que podía identificarse, por ejemplo, a través de síntomas. Podemos todavía encontrar muchísimos informes periciales que trabajan de esa manera, pruebas periciales que parten de la teoría de que hay un síndrome, de intentar identificar si lo hay o no lo hay en casos específicos, cuando ya está demostrado que eso no es así, que no funciona de esa manera. Y como ese ejemplo, puede haber varios ejemplos en los diferentes países de métodos, técnicas, teorías que siguen siendo utilizadas por peritos específicos y que no funcionan. Los criterios Dauber o el informe PICAST nos hace alusión, nos invita a reflexionar sobre esta cultura de la investigación que debería forjarse, que debería exigirse a los peritos en los casos concretos, que nos informen sobre cómo sabemos que su método, su teoría, su técnica funciona. Claro, no centrarnos solamente en las conclusiones como suele pasar en práctica. Exacto, no centrarnos solo en las conclusiones y mucho menos en quién es el perito, porque muchas veces en nuestro ámbito cultural esta ha sido la cuestión para atribuir valor probatorio a un experto. Claro. Mira, y con esto último que decís, me das pie, también lo mencionaste a Twining y que recuerdo, por ejemplo, hacer cosas con prueba, ¿no? De esa obra clásica. ¿Cómo crees que repercuten las credenciales de la prueba o las tareas probatorias, sobre todo en Latinoamérica, pero me atrevería a decir Iberoamérica en general, en lo que es la etapa de admisibilidad y la etapa de juicio? Porque parecería que solamente nos concentramos en juicio y no hablamos de admisibilidad. ¿Cómo ingresaría? Por supuesto, este también es una muy buena cuestión y es un temazo, me parece. Y es un tema, por ejemplo, ahora en el ámbito civil, aunque no solo en el ámbito civil, que se habla tanto de eficiencia de los sistemas judiciales, porque tenemos procesos judiciales colapsados, la litigiosidad ha aumentado, desafortunadamente en materia penal también, el número de delitos, etcétera, y necesitamos que nuestros sistemas de justicia sean más eficaces, ¿no? Más rápidos, más eficientes. En ese contexto, la etapa de admisibilidad juega un rol fundamental, porque a la vez que tenemos esta situación muchas veces de colapso de los sistemas de justicia, encontramos procesos judiciales que se abren sin haber un caudal probatorio de fondo, por ejemplo, con muy pocas pruebas o con muy malos documentos presentados por las propias partes. A veces esto incluye al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, ¿no? La Fiscalía y demás. Una buena etapa probatoria que permita, digamos, filtrar los casos que son sólidos y que ameritan un proceso judicial, llegar hasta juicio oral, es fundamental en la época actual. Yo creo que siempre lo ha sido, pero en la época actual de ese colapso en los sistemas de justicia es una pieza clave no tratar todos los casos de manera igual, porque algunos de esos casos podrían ser resueltos de manera más fácil, de manera más rápida, de manera más clara,
gracias al conjunto de pruebas existentes, y otros tipos de casos van a tener unas dificultades tremendas desde el momento en que los documentos en donde, por ejemplo, se ofrecen las pruebas son documentos inadecuados, o desde el momento en que esos documentos no hacen alusión a cuáles son los hechos que deben probarse. En esos contextos se pierde mucho tiempo, muchos esfuerzos por parte del abogado de la contraparte, por parte de las propias personas juzgadoras, siquiera para saber qué quieren las partes, cuáles son sus pretensiones. Entonces, hay mucha tarea en ese contexto de admisibilidad que deberíamos estar haciendo para muchas cuestiones, para temas de eficacia, para poder excluir pruebas que no son relevantes, que no son, por ejemplo, en el ámbito pericial, válidas, que son, que ya tenemos otras pruebas que nos hablan sobre eso y esta ya no es necesaria, etcétera, etcétera. Hay mucha tarea de sofisticación que es indispensable hacer, y no solo por parte de las personas juzgadoras, también de los abogados. Ahora mismo, por ejemplo, en España, y sé que en otros países de Latinoamérica también está este movimiento por una revisión a los documentos de las partes, para ver qué deberían contener esos documentos, qué exigencias podemos hacerle a las partes en materia, en la presentación de esos documentos. Y ahora quizás otra materia, pero en realidad se complementa. Sí. Hace poco tuvimos la segunda edición de la Michele Tarufo, y cuando vos hiciste tu exposición, tu panel, digamos, tu conversatorio, me quedó resonando muchísimo porque me gustó y lo comparto. Todo este tema de los sesgos, de los estereotipos, de los prejuicios que ingresan de forma directa en las decisiones judiciales y también en las estrategias de las partes. Sí. ¿De qué manera, si para vos también lo compartiste, igual un poco hago un spoiler y vos lo dijiste, así que es una pregunta que algo anticipo la respuesta, pero quiero que la escuchen. ¿Te parece que es una tarea de ética profesional abordar estos aspectos en nuestra formación? Un gran tema es de un gran tema, y es uno de los temas también que ha estado muy abandonado, digamos, por nuestra cultura jurídica. Esto se conecta con otra de las cuestiones que tú me hacías relacionada con la epistemología. Si nosotros nos interesamos en cómo conocemos, cómo son nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de conocimiento, muy rápidamente vamos a llegar a los avances de la llamada psicología cognitiva, que en estos últimos años ha incrementado muchísimo, pero que tiene origen en los años 60. Hace mucho tiempo que este tipo de ámbitos del conocimiento no se estudian. Estudian cómo los seres humanos conocemos, cuáles son las debilidades, qué pasa mientras conocemos. Y en esos estudios se ha identificado pues algo que intuitivamente sabíamos, que hay mucha literatura ahora, incluso literatura popular, sobre las limitaciones cognitivas que tenemos. No somos seres perfectos, seres con una racionalidad perfecta. Hay muchas cuestiones que inciden en nuestros procesos de conocimiento de manera prácticamente inconsciente. Algunos de ellos, bueno, por un lado tenemos los llamados sesgos cognitivos en sentido estricto, que es lo que a mí más me ha interesado. Ya he escrito mucho en esa materia en el ámbito pericial, porque incluso los expertos, cualquier experto, tenga muchísima experiencia, poca experiencia, peritos oficiales, peritos de parte, etcétera, pueden sufrir este tipo de errores en su proceso de conocimiento, que son errores básicamente explicables por las limitaciones de nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando tenemos mucha información, nuestro cerebro decide de alguna manera seleccionar entre esa información, y algunas veces nos sale bien esa selección y otras veces no. Dejamos de lado de manera inconsciente, no de manera consciente, no voluntariamente, información que puede ser relevante y que si lo hubiéramos considerado, igual hubiésemos llegado a otra conclusión, a otra decisión, etc. Hay sesgos cognitivos muy famosos
Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Ese sesgo ha sido estudiado en el ámbito policial, en el ámbito judicial, en el ámbito pericial, etc. Pero por otro lado tenemos los llamados sesgos sociales. Esos sesgos sociales han entrado mucho en nuestro ámbito cultural a través de la llamada perspectiva de género, porque algunos de esos sesgos sociales son los prejuicios que han sido abordados, por ejemplo, en materia de género, ¿no? hacia las mujeres, hacia el colectivo femenino fundamentalmente. Y en materia probatoria esto ha dado algunos pasos interesantes. Se habla de valorar la prueba con perspectiva de género, de abordar las cuestiones probatorias con perspectiva de género. Para mí, una de las cosas que esta perspectiva, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa de una manera muy clara es la necesidad de que las personas juzgadoras, a la hora de argumentar sus decisiones probatorias, nos digan cuál es exactamente la máxima de la experiencia que han estado utilizando. ¿Qué ha pasado en nuestra cultura jurídica en esa materia? Podemos encontrar muchas decisiones en donde los jueces y juezas utilizan fórmulas que en realidad son vacías. Según las máximas de la experiencia, entonces resuelvo el caso de tal o cual manera. Según las máximas de la experiencia, la decisión es esta, o mi decisión está fundada en las máximas de la experiencia, pero no me está diciendo nada en realidad, porque las máximas de la experiencia son generalizaciones de carácter empírico. ¿Cuál es la generalización concreta que para un caso está utilizando la persona juzgadora? Hay un caso muy famoso que me parece deja claro es la importancia de que las personas juzgadoras expliciten esas máximas en todos los casos, pero el ejemplo tiene que ver con un delito de violación. Desafortunadamente somos las mujeres las mayores víctimas de este tipo de delitos. Es un caso peruano famosísimo, conocido como el caso del tanga rojo. Una chica que acusa de violación a su novio o exnovio, y uno de los argumentos del tribunal, no es el único, pero sí está en la motivación de su sentencia. Un tribunal además conformado por 2 mujeres y un hombre, no es que esto vaya solo de hombres o de mujeres. Dice explícitamente, es una máxima de la experiencia bien conocida, que una mujer que va vestida con un tanga rojo no puede ser violada, porque básicamente está buscando las relaciones sexuales. Si las personas juzgadoras no hubieran explicitado esa máxima de la experiencia, nadie la pudiera conocer. No la podríamos controlar, no podríamos decir claramente su razonamiento está equivocado. Entonces, es muy relevante ese punto que ha hecho o que se ha hecho muchos esfuerzos desde la llamada perspectiva de género para la explicitación de las máximas de la experiencia. Que esto, desde luego, es absolutamente compatible con la llamada valoración racional de la prueba. La racionalidad exige ese tipo de cuestiones. Dejar de lado estereotipos, dejar de lado prejuicios, poder identificar esos sesgos sociales para limitar su uso, para corregir las decisiones que han sido tomadas con fundamento en estos sesgos. Son sesgos, los cognitivos y los sociales, que todas las personas podemos sufrir, que de alguna manera son inherentes a nuestros procesos de conocimiento, pero que debemos repensar qué herramientas tenemos para identificarlos, para evitarlos, para ofrecer herramientas incluso previas e independientes a los procesos judiciales específicos, a efectos de evitar que de alguna manera contaminen las decisiones judiciales. Entonces, no es una cuestión de ética de las personas, no es que utilizar ese tipo de sesgos, basar sus decisiones en esos sesgos, dependa, por ejemplo, de si eres buena o mala persona, de si tienes un tipo de moral u otra, o si tienes un actuar ético o no. Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros utilizamos a la hora de razonar generalizaciones que pueden estar infundadas y que pueden ser absolutamente inconscientes su uso.
Así que no es una cuestión de ética, es una cuestión de repensar nuestros sistemas para ver, a la luz de lo que ahora sabemos sobre cómo conoce el ser humano real, no el ideal, qué herramientas podemos utilizar, qué formación podemos dar a los jueces, qué cambios hay que hacer en toda la dinámica procesal. Y hay cuestiones muy fáciles que hacer y otras mucho más complicadas. Entre las fáciles, por ejemplo, hay reformas procesales que se han hecho muy recientemente que van absolutamente en contra de este tipo de temas. Por ejemplo, cuando se obliga a las personas juzgadoras a decidir el caso de manera inmediata. Cuando una vez terminado el juicio oral, el juez o la jueza tiene que dictar su decisión de viva voz en casos donde puede haber muchísima prueba y pruebas muy complejas. Todo lo que sabemos sobre sesgos cognitivos nos dice es lo peor que puedes hacer. Hay que dar tiempo para procesar la información de manera pausada, de manera más acorde con lo que sabemos sobre cómo razonamos las personas. Así que hay cambios que pueden hacerse relativamente fácil, dado lo que ahora sabemos, y hay cambios que implican mayor formación, mayor implicación institucional en el abordaje de un problema, de unos temas que realmente son complejos, pero que no podemos escapar a ellos porque son parte de nuestra naturaleza. Yo creo que esto da para 20 charlas más. Sí, para mucho. Pero ahora voy como a un segundo bloque de la entrevista y esto tiene que ver más personal. Sí. ¿Algún libro que te haya marcado tanto en tu vida como sino también en tu vida profesional? Sí. Puede ser de derecho, de razonamiento probatorio, puede ser de literatura que le recomendarías a cualquier persona que esté interesada en el tema. Ok, bueno, para mí, así, un libro que cambió radicalmente mi vida, porque cambió mi perspectiva y evidentemente se fueron dando muchas cosas de manera conjunta que dieron como resultado ese, es La prueba de los hechos de Michele Tarf. ¿Por qué cambió mi vida? Porque a mí, yo, la primera vez que leí ese libro fue por indicación de un profesor cuando yo empezaba a hacer mi maestría. Ese profesor tenía un proyecto de investigación y en aquel entonces sobre sistemas expertos. Es el previo a la inteligencia artificial. Era la creación de un sistema experto para la ayuda a la decisión judicial en casos de alimentos en materia familiar. Y había un módulo, él estaba describiendo los módulos y uno de los módulos era cuestiones probatorias. Y yo, una Carmen muy joven en aquel momento, levanté la mano y le pregunté al investigador, pero aquí, ¿qué hay que hacer? Porque yo lo que estudié en esta materia era que, por ejemplo, en valoración probatoria no había ningún problema porque el juez provee. Literalmente eso decía los textos que yo estudié en la carrera. Yo no era capaz ni siquiera de identificar problemas probatorios antes de leer ese libro. Así que para mí ese libro fue la apertura de los ojos. Y desde ese momento pensé, ¿por qué no me enseñaron esto? Es muy interesante todas estas cuestiones. Yo había trabajado previamente durante los últimos años de carrera en 2 despachos de abogados y había enfrentado muchas cuestiones probatorias que la intuición me decía, me falta formación aquí, pero yo pensé que era formación, digamos, que yo no había adquirido. O que le iba a dar la profesión, supongo. Claro, o que me la daría la profesión después. Pero digamos que en ese momento me responsabilicé a mí, uy, no aprendí esto. Después me di cuenta que no me lo había enseñado nadie, que lo había descubierto en la lectura de ese libro. Entonces, para mí fue un despertar tremendo en temas probatorios. Obviamente, en el proyecto yo me dediqué al ámbito probatorio y después de ese libro leí el de Marina Gascón, que ahora le hicimos un homenaje por sus 25 años, uno de los primeros libros, de los libros pioneros en esta materia. Y después Valoración Racional de la Prueba, que para mí, en ese despertar probatorio, fue como el hito, ¿no? Lo que me permitió acomodar todas las fichas que había leído previamente y también identificar nuevos problemas, nuevas cuestiones.
Así que bueno, ese fue mi recorrido inicial y yo le tengo un cariño enorme a la prueba de los hechos de Miqueleta Rufo porque representó para mí ese despertar en esta materia. Y ahora la última pregunta personal. Esta es un poco más nostálgica, quizás. Sí. Ustedes es muy cierto que han creado una comunidad. Es innegable. A las pruebas en los hechos me remiten. Y esa comunidad ya el año que viene se cumple la primera década. Sí. Por lo menos del máster, pero en realidad viene de antes también. Entonces es un proceso muy largo y robusto de formación. Si yo te menciono la frase familia Gironini, ¿qué representa para vos? Oh. Representa muchísimas cosas. Mira, primero me ha gustado mucho lo que le has llamado una comunidad. Una comunidad para mí es una palabra que tiene muchas implicaciones personales y profesionales también, ¿no? Porque en una comunidad encuentras un colectivo a nivel personal, un colectivo que está atento, que sabes que puedes contar con esas personas, que te ayuda a crecer. Tienen muchas cuestiones muy positivas en el ámbito personal, hablar de una comunidad y sentirte parte de una comunidad. En estas malas épocas en las que estamos viviendo y que el fenómeno migratorio es uno de esos puntos clave que han incendiado muchos lugares y que, por ejemplo, la extrema derecha claramente señala, ese movimiento migratorio siempre identifica como un problema clave la comunidad, la ausencia de una comunidad que los haga sentirse incorporados en ella. Y muchos problemas que se han visto, por ejemplo, en Francia, es precisamente porque estos inmigrantes no pertenecen a una comunidad que les haga sentir parte de un movimiento, parte de algo más importante que el individuo. Los problemas, los proyectos importantes se hacen entre muchos, no entre individuos. Así que me parece una palabra muy potente a nivel personal y de lo que entre muchos podemos lograr. A nivel profesional, para mí ha sido muy relevante las comunidades expertas. Lo mencionaba hace un momento. La comunidad experta tiene toda una tarea en la validación del conocimiento que luego los expertos particulares en lo individual o los peritos concretos hacen, los métodos que utilizan, el trabajo que realizan. Son quienes validan ese conocimiento. Y en nuestro ámbito cultural, la comunidad en materia probatoria, la comunidad experta en materia probatoria era inexistente. No había espacios de debate, espacios de publicaciones donde se publicaran cuestiones que después siguiera el debate o que marcaran un debate en esos temas. Y creo que en estos años hemos logrado también la constitución de esa comunidad experta. Nosotros en Girona generamos la revista Question Facti, revista internacional de razonamiento probatorio, y cada vez en esa revista participan más egresados del máster de razonamiento probatorio, no solamente publicando trabajos, sino también evaluando los trabajos de los demás. La revisión por pares es una pieza clave. Y para poder hacer una revisión adecuada del trabajo de los demás, tienes que estar bien formado. Tienes que tener las herramientas necesarias para poder ver con ojos críticos el trabajo de los otros. Esto me parece que es también una suerte de revolución o de cambio cultural, sí, mejor dicho, en nuestro ámbito. Desafortunadamente, la crítica de las ideas es inexistente en muchos de nuestros países, porque se toma como algo personal. Si tú criticas mi idea, me estás criticando a mí, no la idea. Y nosotros en Girona, con el trabajo que hacemos en los diferentes ámbitos, intentamos cambiar esa perspectiva a que se pueda ver la riqueza del debate genuino de las ideas, a que el principio de contradictorio no solo funcione en el proceso judicial, en el juicio oral, sino también en la academia, en la construcción de las ideas,
otra vez, que entre todos, que en esa comunidad estamos gestando para un cambio importante que debería tener implicaciones en la mejora de nuestros sistemas de justicia. Carmen, muchas gracias por abrirnos el Gracias. espacio este precioso y por darnos tu tiempo para que charlemos un rato. Un placer, Piti. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias.